Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Gracias por estar con nosotros aquí en su espacio informativo. Hoy de las 7 de la noche, recuerde, más adelante a las 7:25 le estaremos transmitiendo la serie del Rey, así que quédese con nosotros y por supuesto aquí, ya que como siempre el firme compromiso que tenemos para los próximos minutos presentarle de manera detallada la información que acontece en nuestro estado. Como siempre, un gusto estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este que es su espacio Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal o también que nos sintonicen en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se pueda comunicar directamente con nosotros, recuerde, es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y Yucatán demostró que tiene la capacidad y está listo para recibir reuniones de alcance internacional, así declaró Rigoberta Menchú-Tum, la laureada de Guatemala. Avala el trabajo emprendido al ponerse en marcha la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. La activista Rigoberta Menchú-Tum resaltó el liderazgo que demostró el gobernador Mauricio Vila Dosal al traer a Yucatán la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, porque colocó al Estado como referente de armonía y tranquilidad. Después de participar en este encuentro, considerado el más importante en construcción de paz, la reconocida con el Premio Nobel 1992, resaltó que las actividades de la cumbre se vivieron con tranquilidad y felicitó el trabajo realizado antes y durante la reunión mundial, que dejó ver que en las calles se respira paz. Estoy muy agradecido por la invitación del señor gobernador Mauricio Vila y quiero decir que Yucatán se engalana porque aquí hay energías muy positivas para que sea receptora de una cumbre de premios Nobel de Paz. No siempre se juntan los premios Nobel, no siempre tenemos la oportunidad de coordinar nuestro trabajo, nuestras acciones, y Yucatán nos ha dado esa oportunidad. La laureada de Guatemala indicó que por el liderazgo que demostró el gobernador y su equipo de trabajo, encabezado por la titular de la Secretaría de Fomento Turístico, Michelle Friedman, Yucatán demostró que tiene la capacidad y está listo para recibir reuniones de ese nivel. Rigoberta Menchú indicó que lo que más disfrutó de la cumbre mundial fue la calidez con la que los yucatecos y el gobierno del estado recibieron a la gente de todo el mundo y especialistas en diversos temas que hablaron de paz, lo que pone a México, especialmente a Yucatán, como un importante actor por la paz en América Latina. Lo más importante es que hemos vivido como el clima tan hermoso, pero también su gente. Así que gracias Yucatán por su hospitalidad, gracias señor gobernador por su liderazgo y su capacidad de atender este tipo de reunión que es muy grande a nivel mundial. Rigoberta Menchú-Tum recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 en reconocimiento a su trabajo por la justicia social y la reconciliación etnocultural basada en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Junto con otros 30 laureados, número histórico de Premios Nobel de la Paz reunidos en una cumbre, la activista de Guatemala tuvo importante presencia en el programa de actividades, con intervenciones en los plenos de demografía global, personas en movimiento, celebrando nuestras diferencias, así como en el foro Las Mujeres y la Paz. Tele Yucatán Te Informa. Y viene la tercera feria turística que realizó el Ayuntamiento de Mérida. La directora del Servicio Nacional de Empleo, Iraíz Barón Cermeño, dijo que por medio de la Bolsa de Trabajo y la estrategia Abriendo Espacios, se ofrecieron más de 300 vacantes. Dentro de nuestra estrategia de Abriendo Espacios, que maneja el Servicio Nacional de Empleo, que es una estrategia de inclusión laboral, está enfocada exclusivamente a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres violentadas. Entonces, esta bolsa especializada atendemos a este sector de personas y también los canalizamos al sistema Valpar. El sistema Valpar es parte fundamental de la estrategia de Abriendo Espacios porque es un sistema de evaluación que nos permite detectar cuáles son las habilidades y las destrezas de este sector de personas para así vincularlos de manera exitosa
a una vacante. Hoy tenemos la bolsa de trabajo para todo público en general, donde estamos ofertando casi 200 vacantes, y tenemos la bolsa especializada también, donde estamos ofertando casi 120 puestos vacantes. Y fíjese que los sueldos ofrecidos por medio de estas vacantes de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional de Empleo en el evento oscilaron entre los 5,000 y 16,000 pesos mensuales. Bueno, y precisamente más de 30 empresas dieron a conocer un aproximado de 500 vacantes ahí en la tercera feria turística del Ayuntamiento de Mérida. Los sueldos van entre los 3,150 pesos a los 12,000 pesos. Y los empleos hay de todo, hay del sector restaurantero, hotelero, garroteros, mozos, lavatrastes, lavavajillas, camareras, auditores, en fin, de todos los susheros, que así como hay pizzeros, están los susheros también, ¿no? Esta es la tercera feria turística que se lleva a cabo de las 15 que se han realizado de septiembre del 2018 a la fecha. 12 han sido aquí en Mérida y 3 en las comisarías, de las cuales pues ya hemos ofertado más de casi 6,000 vacantes, 5,000 y pico, y hemos colocado más de 3,000 personas en las empresas, ¿no? El subdirector de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida dijo que en el mes de octubre se realizará una feria de empleo en coordinación con las industrias maquiladora y manufacturera. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Nuevas tecnologías serán incluidas en las aulas escolares para un aprendizaje más práctico. Es por esto que los docentes se capacitan por medio de estos talleres. Docentes de primaria y secundaria de la zona poniente de Yucatán participan en talleres orientados a mejorar sus estrategias de enseñanza a través de la creación de material didáctico ejecutable desde ordenadores e incluso con principios de robótica, como parte del programa de fortalecimiento para la inserción de herramientas tecnológicas en el aula. Este esquema, abanderado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Instituto Yucateco de Emprendedores, permitirá la preparación de clases lúdicas y que fomenten el pensamiento crítico del alumnado, apegado a la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal de estar a la vanguardia en cuanto a métodos de enseñanza. En un recorrido por el Fab Lab IEM, la titular de la CEGEI, Loreto Villanueva Trujillo, conoció parte del equipo destinado a impulsar la inventiva, ingenio y habilidades de los maestros e incluir el resultado de estas metodologías en sus planes de trabajo. El titular del IEM, Antonio González Blanco, destacó que actualmente se está llevando a cabo este programa en el Centro Estatal de Emprendedores Región Poniente, ubicado en Maxcanú, con el objetivo de que el cuerpo docente aumente sus capacidades tecnológicas y desarrolle prototipos, entre otros beneficios. En el citado esquema, los docentes van a recibir un kit de herramientas tecnológicas con el que trabajarán y podrán innovar en sus entornos escolares. El programa consta de 3 semanas de capacitación en las que se abordarán temas como emprendimiento y prototipado, herramientas tecnológicas en el aula y un módulo final de construcción de metodologías y material didáctico. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial, no se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Y antes de que concluya el año, concluirán los trabajos de remodelación que se ponen en marcha ahí en el mercado de Telechac Pueblo, un espacio que alberga aproximadamente 60 locatarios. Con el apoyo del gobierno del estado que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, se remodela el mercado municipal de Telechac Pueblo, donde se invierten 4.5 millones de pesos. Se estima que la obra, que se realiza bajo la supervisión del ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Jacobo López Álvarez, deberá estar lista antes de que concluya el año. El mercado alberga a 60 locatarios que a diario ofrecen diversos productos. Mientras tanto, los locatarios se instalaron de forma temporal en la cancha deportiva, donde permanecerán hasta la inauguración del mercado municipal, que luego de 25 años se remodela el edificio. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Más actividades culturales acercan a niños y jóvenes, esto gracias al trabajo en conjunto de las autoridades. La Casa de la Cultura Castillo Nachicocom, que opera la Asociación Civil Sutudja, refuerza lazos de cooperación y gestión con los gobiernos federal, estatal y municipal para atender a las y los habitantes de la zona centro-sur de la entidad, tal como lo constató la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, en una visita de trabajo. En este modelo, el gobierno del estado que encabeza Mauricio Vila Dosal tiene participación activa con el programa Cultura para Todos, que ha sumado a la oferta de formación artística del municipio un asesor y 2 talleres, uno de literatura y otro de lengua maya, además de las clases de dibujo, danza, cuerda tensa, teatro, títeres y percusión. Acompañada por la alcaldesa anfitriona Reina Isabel Yam, la funcionaria recorrió el inmueble Castillo Rojo, que data del siglo XVII y actualmente es sede de las referidas capacitaciones. Tele Yucatán te informa. Y con una larga trayectoria de aproximadamente 40 años como compositor, José Antonio Ceballos Rivas presentará su primer disco, El Secreto de Bailar. José Antonio Ceballos Rivas presentará este jueves a las 20:30 horas en el Palacio de la Música su primer disco, El Secreto de Bailar, que tiene canciones de su autoría con música de diversos compositores como Armando Manzanero, Lalo Ceballos, Angélica Balado, Felipe de la Cruz, Fernando Leal, entre otros. El disco incluye canciones de todo tipo de ritmos y de letra, ¿no? En especial esta canción que se llama A Bailar, música de Fernando Leal, habla más bien de que la vida es para bailar con ella, ¿no? Es decir, refiriéndose a que uno la debe aceptar, la debe enfrentar, y nos vaya bien o nos vaya mal, siempre hay que sacarle todo el jugo. Ceballos Rivas, quien es médico de profesión y cuando joven quiso ser torero, dijo que su pasión siempre fue escribir poemas y letras de canciones, con la fortuna de compaginar su trabajo con grandes compositores que se cristaliza con el disco. Cuando preguntamos qué le gustaría hacer en caso de volver a nacer, esto contestó. Y uno siempre escribe a través de todo eso por la necesidad de expresar o lo que vive o lo que siente o lo que piensa. Lo de la escritura es algo que no se puede separar de uno. O sea, hubiera sido yo torero u otra vez médico o compositor, me hubiera gustado poder hacer mis canciones completas con letra y música. En tus manos tengo todo lo que tengo, mi confianza, mi esperanza y mi pasión. Lo que busco y lo que encuentro, cada fruto de... Con imágenes de Juan Velázquez, el informe es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Sitia es una comunidad muy conocida por sus artesanías de madera. Las piezas y figuras que realizan atrapan de inmediato la atención de los locales y también de los visitantes nacionales y extranjeros. La madera que más utilizan para elaborar estas piezas son caoba,
cedro, guayacán y también el chucum. De la comisaría meridana de Tzitiá provienen las artesanías de madera más populares de la entidad y las preferidas de los turistas nacionales y extranjeros. Las familias Pisté, Pech y Chi trabajan juntos desde hace más de 30 años en la elaboración de las artesanías, tradición que conservan las nuevas generaciones con ciertas innovaciones. Son piezas que con la práctica no requieren tanto tiempo de elaboración, aunque sí una precisión única y talento inigualable. Las 7 personas que trabajan en el negocio elaboran más de 100 piezas al día. Trabajamos distintos tipos de madera. Trabajamos desde el salam, chucum, cedro, pino, caoba, que son las maderas que comúnmente utilizamos ahora. Este tipo de madera, lo que pasa es que ahora, por medio de un contacto, la compramos a unos lugares donde se trabaja el carbón. Ellos trabajan solamente los gajos y nosotros utilizamos lo que son los troncos de las maderas. El proceso inicia seleccionando los rolos de madera. Luego se deben cortar a la medida que corresponden a la pieza a elaborar. Nosotros manejamos ahorita un torno antiguo, que más que nada lo tenemos como de la historia del inicio de la artesanía del pueblo. Y el torno eléctrico, que es ya más, un poco, moviliza más rápido la pieza. Le quitamos la corteza y medimos de la pieza que se vaya a elaborar. Si la pieza es de uso de cocina y la persona lo encargó para un restaurante o por alguna actividad que tenga que utilizarse alimentos, entonces esa pieza le aplicamos una cera por dentro. Una cera, manteca de cerdo, aceite de linaza y se pule otra vez la pieza y ya queda lista para uso. La mayoría de las piezas terminan su proceso de elaboración con la aplicación de un sellado, pintura, pulido fino y una placa de laca para que tengan brillo. Las familias elaboran alajeros, servilleteros, utensilios de cocina, artículos de fisioterapia, marcos, molcajetes, batidor de chocolate, entre otros. Ninguna pieza es igual a la otra, todas son únicas, de calidad y manteniendo una tradición de décadas. Artesanías que solo pueden ser elaboradas por manos yucatecas. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa, enseguida regresamos. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquitá te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Y con la puesta en marcha de conferencias y también mesas panel, el Ayuntamiento de Mérida dio a conocer todos los detalles de la Semana de la Transparencia 2019. Con motivo de los 15 años de la promulgación de la Ley Estatal de Transparencia y el Día del Derecho a Saber, que se conmemora el 28 próximo, el Ayuntamiento de Mérida y el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública
realizarán la Semana de la Transparencia Municipal del 30 de septiembre al 4 de octubre. El evento, que se efectuará en el Centro Cultural Olimpo, iniciará con la conferencia Transparencia como medio de combate a la corrupción a cargo de Pedro Vicente Viveros. El comisionado presidente del INAIP, Aldrin Martín Briceño, dijo que la cultura de la transparencia se fortalecerá en la medida que los ciudadanos sean más demandantes del ejercicio de programas gubernamentales, que conozcan su derecho a estar informados y exijan claridad en las acciones. La síndico Diana Canto Moreno resaltó que medida reconocida por la Asociación Nacional de Alcaldes por las buenas prácticas en transparencia y el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes la distinguió con el segundo lugar nacional por publicar información proactiva después de Guadalajara. La ciudad ocupa el primer lugar en la península de Yucatán. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Le comento que se busca realizar un plan integral de desarrollo, esto con las opiniones y también las necesidades de los pueblos indígenas. Dependencias federales coordinadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas realizarán una asamblea en el oriente del estado para discutir las necesidades de las comunidades del sur de la entidad. Previo a la reunión se realizó una consulta que recabó información de las condiciones en las que viven los pueblos indígenas para diseñar políticas públicas con base en sus requerimientos. Primeramente se está haciendo con algunos servidores un diagnóstico etnográfico. En este momento se encuentran personas de oficinas centrales visitando las localidades de esta zona, reuniéndose con autoridades municipales, ejidales. Posterior a la consulta se realizará una asamblea regional de autoridades indígenas para la elaboración de un plan integral de desarrollo. Con esta problemática vamos a detectar qué fue lo que ocasionó esta problemática y por consiguiente las mismas comunidades, siempre y cuando respetando su cultura y sus tradiciones, cuáles son las soluciones que ellos plantean para esta situación. La asamblea regional se realizará en Tecash el 26 y 27 próximos. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y hoy también le tenemos los pronósticos del tiempo. Para este día se espera que la zona de inestabilidad continúe frente a la costa de Yucatán y en combinación con una vaguada sobre la región mantendrán el potencial para tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el norte, oriente y centro del estado. Las temperaturas se mantendrán en rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento variable de 15 a 30 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tomen sus precauciones. Teleyucatán te informa. Con estos temas y con esta información nos despedimos agradecidos nos haya acompañado aquí en Teleyucatán te informa. Mañana lo esperamos con más detalles de todo lo que acontece en nuestro estado. Como siempre, Eleni, un gusto estar aquí en esta mesa de información. Carlos, qué gusto, nos vemos mañana y por supuesto ustedes se quedan con la transmisión en vivo del segundo juego de la Serie del Rey con los expertos, los mejores, Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana en horario normal en punto de las 8 de la noche. Porque las noticias no se detienen. Que descansen. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de